Cuando el radar ya está encendido, hay decisiones que se toman lejos del ruido y del foco principal. En Verde Valle lo saben bien. Y mientras la conversación afuera sigue girando alrededor de si llegará o no un refuerzo para el primer equipo, Chivas empezó a avanzar por otro frente, uno que casi siempre dice más de lo que aparenta en el momento. El club empezó a mover piezas abajo. Movimientos discretos, sin reflectores, de esos que no ocupan titulares grandes, pero que normalmente anticipan escenarios. Y ahí es donde vuelve a aparecer un nombre que no es nuevo en la carpeta rojiblanca: Cruz Medina. Desde hace tiempo venía siendo seguido, observado y evaluado. La diferencia es que ahora el interés dejó de ser solo seguimiento y empezó a tomar forma concreta. La idea que se maneja es que el jugador llegue al Tapatío, procedente del San José Earthquakes, bajo una fórmula que Chivas conoce bien y que le da margen para trabajar sin presión, préstamo con opción de compra. Eso le da aire al club y tiempo al jugador. Porque Cruz Medina no está siendo pensado como una solución inmediata, ni como alguien que tenga que aparecer mañana en la Liga MX. La lectura es otra. Entrar al sistema, adaptarse al ritmo del fútbol mexicano, conocer la exigencia diaria, competir sin foco encima y ser evaluado con calma. Algo que Chivas no siempre pudo hacer en otros mercados y que ahora parece estar cuidando mucho más. Este tipo de movimientos no se hacen por capricho ni por relleno. Se hacen cuando el club empieza a proyectar el torneo más allá del arranque. El clausura es largo, el calendario se aprieta, llegan los viajes, aparecen las rotaciones forzadas y el desgaste empieza a pasar factura. Tener futbolistas ya integrados al entorno puede marcar diferencia cuando eso ocurra. Además, el contexto acompaña. El equipo arrancó bien. El vestidor está ordenado y Gabriel Milito viene administrando tiempos y cargas con cabeza fría. Eso permite que la directiva trabaje este tipo de apuestas sin prisas, sin correr detrás del mercado y sin tomar decisiones empujadas por la presión externa. Por eso este movimiento no contradice nada de lo que se ha dicho públicamente. Al contrario, encaja con el mensaje. Chivas no salió a prometer fichajes ni a vender ilusión inmediata, pero tampoco bajó la persiana. Está observando, probando, adelantándose y dejando opciones listas por si el semestre empieza a pedir algo distinto. Y ahí es donde la sensación empieza a crecer entre la afición. ¿Es solo una apuesta de formación pensada a futuro? ¿O es una forma de tener cartas preparadas antes de mover algo más arriba si el torneo lo exige? Porque cuando Chivas empieza a trabajar el mercado de esta manera, rara vez se queda en un solo movimiento. A veces es el primero. A veces es el único, pero casi nunca es casualidad. Hoy el nombre es Cruz Medina, mañana puede ser otro, o quizá ninguno. Lo que sí queda claro es que en Verde Valle el mercado no está dormido. Está siendo trabajado con calma, y sigue respirando. Con la estructura acomodándose y el torneo apenas arrancando, la conversación en Verde Valle termina regresando siempre al mismo punto. No porque haya urgencia, sino porque cuando el club insiste en que no hay prisa, en realidad está diciendo otra cosa, que está observando con atención. Y esa observación ya empezó a sentirse en los últimos días. No llegó en forma de anuncio ni de versión oficial. Llegó como suelen llegar estas cosas en Chivas, con nombres que empiezan a circular, con perfiles que se repiten en la conversación interna y con la sensación de que el mercado no está cerrado, solo contenido. La idea hoy no pasa por un golpe mediático ni por fichajes que obliguen a mover jerarquías dentro del vestidor. La lectura es más fina. Pensar qué tipo de jugador tendría sentido si el torneo lo pide, si el calendario aprieta o si el equipo necesita sostener partidos donde el brillo no alcanza. Bajo esa lógica, un nombre empezó a aparecer como referencia del radar actual: Alejandro Gómez, mediocampista del Club Tijuana. Y ojo con esto, porque es importante entender el contexto. No se habla de una negociación avanzada ni de un fichaje en puerta. Se habla de perfil, de tipo de futbolista, de alguien que encaja con lo que hoy Chivas estaría buscando si decide mover una pieza más adelante. ¿Por qué ese nombre empieza a generar ruido? Porque conecta con necesidades muy concretas. Piernas para sostener partidos largos, presencia para competir duelos, orden táctico y una forma de jugar que no necesita reflectores para aportar. No es un jugador que incendie redes,
pero sí uno que suma cuando el equipo necesita equilibrio. El contexto manda. Chivas arrancó bien, pero el clausura es largo. Vendrán semanas de desgaste, rotaciones forzadas, partidos cerrados y momentos donde el equipo tendrá que cuidar ventajas mínimas sin lucirse. En ese escenario, una pieza funcional puede terminar siendo más valiosa que un nombre ruidoso. Por eso el mercado rojiblanco no está congelado. Está en evaluación permanente. Todo depende de cómo evolucione el rendimiento del equipo, de si aparecen salidas que cambien el panorama y de si el cuerpo técnico considera que vale la pena mover una ficha más. La alianza reciente dio margen, quitó presión, permitió no tener que decidir hoy, y ahora la pelota está del lado de la lectura deportiva. Ahí es donde la afición se parte. ¿Es el momento ideal para sumar una pieza más y blindar el plantel? ¿O conviene dejar que el equipo se pruebe completo antes de tocar algo que hoy funciona? Lo que sí queda claro es una cosa. Cuando ciertos nombres empiezan a aparecer una y otra vez en el radar, rara vez es por casualidad. Y hoy, en Verde Valle, la sensación es clara. El mercado se está leyendo y no está descartado. Después del debut ante Pachuca, en Verde Valle quedó una sensación que no siempre aparece tan temprano en el torneo. No fue solo el resultado, fue la forma, y eso empezó a mover conversaciones más allá del entorno rojiblanco. Chivas le ganó 2-0 a Pachuca en un Akron con más de 33,000 personas, pero lo que realmente llamó la atención vino después, cuando Francisco de Anda, exdirectivo del club, puso en palabras algo que muchos prefieren no decir en voz alta dentro de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito ilusiona por lo que juega, no solo por lo que ganó. Y eso, en este contexto, pesa. El primer tiempo dejó tranquilidad. Los goles de Armando González y Daniel Aguirre cerraron una mitad donde el equipo se vio suelto, con ritmo y con ideas claras. No fue un partido perfecto, ni mucho menos, pero sí uno que dejó señales reconocibles, de esas que no dependen del rival ni del marcador. Más allá de los goles, hubo rendimientos que no pasaron desapercibidos. Brian Gutiérrez apareció con personalidad, pisó el área, asistió y se mostró cómodo desde el arranque. Luis Romo, Efraín Álvarez, Brian González y Richard Ledesma acompañaron con buen tono físico y lectura del juego. Todo eso sumó a una sensación general. El equipo sabe a qué quiere jugar. Por eso las palabras de Anda no fueron casuales. En su análisis, dejó claro que el triunfo era importante, pero que el valor estaba en el fondo. Empezar bien en casa, con buena entrada y ante un rival que exige, siempre suma. Pero también fue cuidadoso al marcar que es jornada 1 y que todavía hay mucho por corregir. Ahí está el matiz. De Anda recordó que este Chivas ya había cerrado el torneo anterior de menos a más, y que lo visto ante Pachuca parece una continuidad de esa tendencia. No habló de milagros ni de promesas vacías. Habló de algo más incómodo para muchos, lo que se ve en la cancha. Incluso puso sobre la mesa temas que todavía no llegaron, como lo que pueda pasar cuando el equipo pierda jugadores por selección o cuando el calendario apriete de verdad. Pero aún con esas reservas, fue claro, lo que hoy genera ilusión no es un discurso, es un funcionamiento. Y ahí entra otro punto que volvió a aparecer con fuerza, Brian Gutiérrez. El refuerzo no solo cumplió, sino que dejó sensaciones que rápidamente fueron recogidas por la prensa. Su asistencia, su movilidad y su inteligencia para aparecer en zonas clave fueron destacadas incluso por voces históricas como José Ramón Fernández, que no suele regalar elogios al Guadalajara. Que eso ocurra tan pronto no es común. Ahora, la pregunta que empieza a rondar no es si Chivas ganó bien, sino qué tan real es este arranque. Si es un pico temprano o si de verdad estamos viendo la base de algo que puede sostenerse cuando lleguen los momentos incómodos del torneo. Porque una cosa es clara, cuando gente que conoce el club y no suele subirse al hype habla de ilusión basada en juego, no es por cortesía, es porque algo, ahí dentro, ya se está notando. Hay momentos que no nacen en la cancha, pero igual te mueven algo por dentro. Y lo que pasó con Richard Ledesma en las últimas horas fue exactamente eso. En uno de los videos de Jesús Bernal, apareció el papá de Richie. Nada armado, nada ensayado. Una frase sencilla, directa, de esas que salen del corazón.
pidió apoyo para que su hijo pueda llegar a la selección mexicana. Y con eso, sin buscarlo, abrió un tema que ya estaba rondando en Verde Valle. Porque Ledesma no es promesa, ya es presente. Se ganó su lugar en el 11 de Gabriel Milito, se volvió pieza fija y hoy es uno de los jugadores que más confianza transmite dentro del campo. No solo por lo que corre, sino por cómo entiende el juego, por la personalidad con la que se para y por la constancia que viene mostrando. Por eso lo que dijo su papá conectó tan rápido con la afición. No fue solo un deseo familiar. Fue algo que muchos Chiva hermanos ya venían pensando. ¿Y si Richie realmente tiene nivel para el Tri? El tema no es nuevo en la selección. Javier Aguirre ya reconoció públicamente que lo sigue de cerca. Incluso habló de él. Pero dejó clara una condición clave. La decisión tiene que ser total, sin dudas. Mientras eso no esté al 100%, no hay convocatoria. En ese punto, algo empezó a cambiar. En declaraciones recientes, el propio Ledesma dejó abierta la puerta a representar a México. No habló con euforia, no hizo promesas, pero tampoco cerró el tema como antes. Y eso, tratándose de un jugador con doble nacionalidad, ya es un paso importante. Además, el contexto juega a su favor. La lateral derecha de la selección no tiene dueño fijo. Hay competencia, hay nombres, pero también hay rotación, dudas y búsqueda constante. Y cuando eso pasa, los jugadores que llegan en buen momento empiezan a aparecer naturalmente en la conversación. Ledesma llega con argumentos. No necesita venderse ni hacer ruido. Su semestre pasado lo puso como uno de los laterales más productivos en ataque, con participación constante en jugadas clave, lectura ofensiva y continuidad. Todo eso desde un perfil bajo, sin reflectores. Ahora, este Clausura 2026 puede marcar un antes y un después. No solo para su rol en Chivas, sino para su futuro internacional. El tema del One Team Switch está ahí, latente, esperando el momento correcto. Y ese tipo de decisiones, cuando se toman bien, cambian carreras. La pregunta ya está instalada entre la afición rojiblanca. ¿Te gustaría ver a Richie Ledesma con la camiseta del Tri? ¿Crees que hoy tiene nivel para competir por la lateral derecha de México? Porque cuando el sueño viene desde casa y el presente acompaña en la cancha, a veces no es solo ilusión. A veces es el inicio de algo que sí puede pasar.